Bueno, muy buenas noches. Hoy es 23 de marzo del del 23. 2023. Son las 7:08 PM, Buenas noches. hora de Colombia. A todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Fer. Buenas noches. Un momento. Bueno, podemos ver acá, a ocultar este icono. Objetivos. Le puse interpretación astrológica, carta o mapa natal 1. Se supone que vendrá una versión 2, 3, ¿sí? Objetivo, si llegamos a ello, ¿sí? Alguien habló, dijo, ¿cuántas horas necesita para uno formarse como astrólogo? Y el consenso Años. llegamos a que tenía que tener 1000 horas, como cuando uno es piloto, tienen tantas 1000 horas de Claro, vuelo. claro. Así nos pasa también en el campo astrológico. Difundir y aprender los aspectos teóricos, prácticos, básicos y simbólicos de la astrología. B. Aprender técnicas básicas y tradicionales de interpretación de un mapa astral. C. Entregar una útil herramienta a un software astrológico de autoconocimiento. D. Autoconfección de la carta astral. E. Entrega digital de manuales, bibliografía y enlaces. Para cumplir con estos objetivos instalaremos y ejecutaremos en cada portátil de cada estudiante la plataforma virtual denominada Oracle BB, que significa Virtual Box. Y ahí los siguientes software o programas con fines, programas astrológicos con fines didácticos. Este programa se llama Zodia versión 3.9 en español. Este programa es creado por Javier Reynoso, uno español, que se les enseñará a manejar principalmente la creación e interpretación de una carta o mapa natal. Este señor yo lo he seguido porque fue uno de los primeros que se inició con él en cuanto a software, programa astrológico. Es extraordinario este programa. Para él dice que es el mejor programa que se haya concebido. Está en español, es muy ameno, son puros comandos, es toda una máquina virtual que usted se mete ahí a ejecutar comandos. Pero tiene explicaciones porque tiene los videos. Y este ve el Meridian Professional 8 en español. Es un programa astrológico creado por Juan Pedro Saba de Argentina, que nos permite la práctica de todo el sistema topocéntrico y otros sistemas astrológicos. Igualmente se le enseñará a manejar la creación e interpretación de una carta o mapa natal o raíz, como quieran llamarlo. El sistema que vamos a usar nosotros es que va a ser todos los jueves a partir de las 7 a 8:15 de la noche. Esta plataforma Jitsi se puede bajar a celulares o móviles para poder ver la clase. Estas clases están grabadas y se colocarán en YouTube a disposición de todos ustedes y el público en general. Vamos a ver una pequeña introducción teórica
y algunos conceptos básicos y claves que se deben tener en cuenta en la parte de lo que es leer una carta astral. Hay que tener en cuenta, la gramática contempla signos, planetas, casas, aspectos. Las casas sobre todo es importante porque informan sobre las circunstancias de los escenarios y los tipos de relaciones que establecemos con los demás. Miren lo que vamos mirando. Estas son las casas. Estamos hablando del alfabeto, la gramática simple de este alfabeto. La casa 1, siempre vamos a mirar de la 1 a la 12. La 1 es la apariencia física, la estructura, la forma de una persona. Si quieren ver a una persona y sus signos, mírenle la casa 1. O deduzcanlo. La 2, todo lo que tenga que ver con el dinero, bienes, es la casa 2. La casa 3 de la comunicación. 4 el hogar, la vejez, que también tiene que ver con la última parte de la vida. La 5 son romances, placeres. La 6 es el trabajo y salud. La 7 es el matrimonio. La 8 es la crisis, el sexo. La 9 el extranjero. La imagen pública, la 10. Todo lo que tenga con filantropía y conciencia social es la 11. Y todo lo oculto y aislamiento de la casa, 12. Esta gramática la podemos mejorar, por supuesto. Entonces ha surgido toda una nueva psicología astrológica, humanística, transformacional, transpersonal, y la gramática ha mejorado, astrológica. Por ejemplo, los signos. Los signos ya tienen un verbo. Bueno, todos son yo. Pero ya empiezan a trabajar el concepto del ego mismo de acuerdo al signo. Aries, yo soy. Tauro es yo tengo. Géminis, yo pienso. Cáncer, yo siento. Leo, yo hago. Virgo, yo analizo. Yo busco equilibrio. Libra. Yo deseo, yo callo. Escorpio. Yo veo, Sagitario. Yo utilizo, Capricornio. Acuario, yo conozco, o yo sé, y Piscis, yo creo. Con base a eso se han creado 12 personas que viven en el cuerpo de uno, 12 yoes. Algunos dicen, no, son 28, decía Gurdjieff, 28 yoes. No, otros dicen, no, esos son 72 yoes. Otros dicen, no, esos son miles de yoes a medida que va pasando el tiempo. Hay un yo porque ese yo no es eterno, es transitorio. Pero para efectos del estudio astrológico tenemos las 12 personas que viven en el cuerpo humano. No las 12 subpersonalidades que lo dan los planetas, no. Esto lo dan los signos. Vamos a acercarnos a cada uno a ver qué nos dice cada uno. El yo soy, que es la personalidad número 1, es el cuerpo físico, las tendencias básicas, las inclinaciones primarias, inmediatas, define por qué una persona se enoja rápido, por qué una persona complace. Es una actitud inmediata que da su figura física a quienes los observa. La persona 2, a veces uno actúa a veces yo trabajan de acuerdo a sus circunstancias. Todos tenemos eso.
Por ejemplo, la persona 2 es todo lo que cuando nos tenemos que ver con el área financiera, trabajamos el yo tengo. Cómo consigo dinero, cómo gasta el dinero, qué piensa del dinero, cómo maneja las situaciones del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. La persona 3, el yo 3, que es el yo pienso, ¿el yo qué? El yo pienso. Es la persona que se relaciona con el mundo mediante su inteligencia y la comunicación. Y lo que les liga a hermanos o a parientes cercanos o a los vecinos. Todo lo que tenga que ver en el mundo celular es el yo 3 o el yo pienso. En cambio yo siento la casa 4 que actúa, ese yo se encarga de todo lo que tenga que ver con el hogar, con el padre, con la madre, con todas las ideas sobre vivir en el país, o todas las ideas que tiene sobre el arraigo, echar raíces en su propio lugar, con todo lo que tiene que ver con lo doméstico hogareño. En cambio el yo de personalidad 5 se encarga de manejar, de actuar, de coordinar todas las situaciones que demanden su sexualidad, su amor, su afecto, sus situaciones emocionales. El 6, pues tenemos que ver es con la salud, pero también con la autodisciplina, con los trabajos autoimpuestos, la profesión de trabajos autoeducativos que inviten a la obediencia o a la rebelión. Tiene que también que ver con todos los procesos degenerativos del cuerpo como el organismo, con todos los órganos internos y con la salud y las enfermedades que llaman enfermedades agudas, distintas a las crónicas, que es la casa 12. La personalidad 7, que es el yo equilibrio y todo eso, se encarga de todo lo que tiene que ver con relacionarse con una pareja, como un matrimonio legal o con socios legalizados, amigos, enemigos, la notaría. La 8 se encarga de que tiene que ver con destrucción del cuerpo como organismo viviente, es decir, la muerte, la transmutación, el estudio de los conocimientos esotéricos, la preservación de la vida, basándose en herencias, la compra de seguros, los impuestos, etc. La personalidad 9, asumimos esa personalidad, ese yo, que nos encarga de manejar todas las cosas que tienen que ver con la imaginación, con la especulación filosófica, así como con todo lo que tenga que ver con el traspasar la frontera, con todo lo que esté relacionado con el extranjero o personas extranjeras. Y así continuamos con la personalidad 10, 11 y 12. Estas láminas se les va a entregar a cada uno para que lo tengan de consulta, lo lean con más calmita. Por efectos de tiempo me toca que ir avanzando. Cada planeta tiene asociado un principio significador como se lista a continuación. Cuando se habla del Sol de la creación, estamos hablando de los 2, 4, 6, 8, 10 planetas, incluyendo la Luna como planeta y al Sol como planeta. La Luna es la emoción y la imaginación. Mercurio la comunicación y el razonamiento. Venus afecto y socialización. Marte la energía, Júpiter la expansión, Saturno la estructuración, los límites, Urano la invención, Neptuno la percepción y todo lo que tenga que ver con regeneración es Plutón. Llegamos con nuestras exposiciones, nuestras láminas y después vamos a la parte práctica. Pasos para interpretar una carta natal. Existen metodologías, ya se está uniformando. Voy a hacer un recuento de la historia un poco de los grandes, y hablaré de bibliografía que se le va a suministrar. Esto hace parte del programa. El programa se le dan las bases fundamentales y el tiempo lo disponen ustedes para que aprendan más, se dediquen con más
a la investigación, a la práctica o experiencia que van adquiriendo. Recuerde que esto es una disciplina que requiere investigación, capacidad analítica. Veamos algunas claves. Ya hoy una carta la pueden encontrar en la red, por ejemplo www.astro.com, ahí mete los datos y sale toda la carta natal o mapa, ¿sí? Sin embargo, queremos ir más allá de ello, ¿sí? Entonces, en nuestro curso vamos a suministrar programas astrológicos, de lo mejor de lo mejor. Antes de interpretar una carta, uno pues debe tener en cuenta que existen 3 niveles de información, 4, incluyendo los aspectos, ¿sí? Planetas, los signos y las casas. Esa es la gramática. Los planetas, mire, son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Los signos son 12 que van desde Aries y terminan en Piscis. Las casas son 12 que se enumeran del 1 a la 2. Empiezan las gráficas. Esto lo mandaron en la página en el WhatsApp. Sí. Una gráfica muy buena donde está la interpretación de las casas Los signos. y signos. 2, hay que mirar las casas en sí, el eje del horizonte, que es el famoso ascendente. Perdón, hay que mirar el eje en torno a que aquí está primero el ascendente. Los planetas, las casas, el ascendente. Después se mira los ejes, que son los hemisferios superior e inferior. El meridiano se divide en hemisferio oriental y occidental. Y eso va dando una serie de elementos de interpretación clave para entender la parte de esta estructura caracterológica de la persona. Los 4 elementos que son fundamentales. Recuerde que cada signo tiene su propio elemento. Fuego son Aries, Leo, Sagitario, o agua son Cáncer, Escorpio y Piscis, por poner un ejemplo. Muchos autores son muy desordenados en eso. Ponen una guía de interpretación básica a buscar el desplazamiento y aspecto del Sol. Bueno, y para de contar, y con eso quieren sacar, miren el ascendente, el mecanismo lunar, las casas y una integración que se lo deja a la experiencia. Termina ahí. Vamos a mirar otros modelos. Estos son los modelos más populares. Otros. Cartas sabes conocer el futuro. Pues sí, está bien. Y los grandes poderes que anhelan el ser humano, independiente de la creencia que tenga de una u otra persona. Bueno, aquí pues en la vida cotidiana los elementos más básicos son el amor, la salud, el dinero, el empleo. Si ya satisfecho alguna de estas cosas, queda la salud. Y si ya se termina la salud, se muere, ¿no? Hasta ahí cumplió el ciclo. ¿Qué es una carta astral? Una carta, un mapa. Es una vista, es una fotografía, un gráfico, con elementos decorativos, artísticos, y sin un orden en específico que lo hacen lucir muy agradable. Este tipo de diagrama pues involucra diferentes recursos gráficos que tienen que ver con prácticamente con el cielo y la tierra, ¿sí?
El cielo pues estaba representado por los planetas, las estrellas, y la tierra representada por las casas, ¿sí? Esta es la noción fundamental que hay que tener en cuenta, el tiempo y el espacio. Perdón. Le preguntaron a un astrólogo muy famoso, Wendell Polish, que lo visitaban mucho en su época, ya murió, que cómo veía a los astrólogos. Digo, los astrólogos son muy buenos, pero no saben matemáticas. Y los matemáticos son muy buenos, pero no saben astrología. Es decir, el tiempo y el espacio, ahí es donde se manejan todas las variables astronómicas, astrológicas. En eso, pues, los software han avanzado muchísimo y le ayudan a uno a resolver todos estos problemas. Yo creo que algunos de nosotros ya han sacado o van a sacar sus primeros esquemas, y entonces se van a encontrar con estas realidades, ¿sí? Tiene que mirar los temas a abordar, temas sociales, laborales, los aspectos económicos, los aspectos sentimentales, aspectos familiares, la personalidad en sí. Y la carta en sí tiene una estructura que se va descomponiendo en detalles, de tal manera que se va armando todo una bitácora, un cuadro, un cuaderno con todos los elementos básicos de la persona, ¿sí? Muchas cosas que están en la carta y no se cumplen, o se cumplen en el tiempo. Otras cosas están en la carta y nunca van a cumplir ni en el tiempo ni nada, ni cuando se muera se cumplen. Entonces muchas veces están todas cosas potenciales ahí, y el arte de interpretar está en sacar en sí cuál es lo verdadero, real, de lo fantasioso o no prometedor. Los signos se dividen en 30, ya los conocemos, las casas en 12, las casas son desiguales, los aspectos que se forman o se van a distancia. ¿Cómo se hace una carta? Bueno, hay que tener elementos bases fundamentales que son los datos: el día, el mes, la hora, el lugar, lo más exacto posible. El lugar, lo más exacto. ¿Y para qué? Para sacar las coordenadas geográficas que son fundamentales dentro de la estructura de elaboración de un mapa natal, o raíz, o carta astral. La hora, normalmente la hora con minutos, con segundos, ojalá, se consiguen en los registros civiles, en los datos de fuentes secundarias, que el papá, que la mamá, que el tío, que o bien tienen un diario donde anotó eso, o bien no saben la hora, entonces le toca trabajar desde cero. Eso se puede corregir a través de sucesos que le hayan transcurrido a la persona, sucesos fundamentales o trascendentes, desde bodas, graduaciones, accidentes, enfermedades, etc. Día, mes y año. Muchas veces los llevan a las notarías un mes después y entonces se les olvidaba cuándo nació, y fue el miércoles 8 o el 9. Entonces ahí empieza la incertidumbre si yo nací en esa fecha, ¿sí? Uno tiene que estar muy seguro de eso. Bueno, hagámoslo de esto y entremos a lo nuestro.
Vamos a hacer un pequeño historia para mirar algo sobre los grandes, ¿sí? Grandes que han hecho y han estructurado mucho más racional la astrología. Vamos a aprender técnicas y metodologías generales para interpretación de la carta astral. Ojo, me voy metiendo en el tema y después quiero que me sigan. Ese es el cuadro, el esquema general para la interpretación de una carta. Usted tiene que conocer la naturaleza esencial de los planetas, que lo da el estado cósmico. Hay estado cósmico y el estado de la determinación local. Estas dos definiciones fueron dadas por un gran astrólogo, Morin de Villafranche. Ahí empezó la estructuración de la verdadera interpretación de una carta. Hay que mirar el cielo como la tierra. El cielo es el estado cósmico y la tierra es la determinación local. En el estado cósmico la naturaleza esencial de los planetas y los signos en posición, dignidades y aspectos que forman la determinación local. Las casas de posición y su regencia. Luego, todo parte de unos datos de partida que se meten en ese input, un análisis del mismo y un out, que es las conclusiones, la salida. Esa estructura de un momentico, Fer, un momentico, una pregunta. Entonces, el estado cósmico son las dignidades, ¿cierto? ¿El estado cósmico? Sí, ahí están las dignidades, las famosas exaltaciones, ¿sí? Sí, o caídas. O dignidades que tienen su positivo y su negativo, como el domicilio, el exilio, etcétera, etcétera. Se le llaman las dignidades, ¿sí? Sí, y la determinación local está influida por signos de... No, son las casas. Las casas, ¿cierto? Sí, recuerde que hay casas, como hay una analogía de la casa 1 con Aries, si usted tiene a Marte ahí en casa 1, pues tiene una fuerza, ¿sí? Pero si usted tiene a Venus ahí, está en una casa opuesta a donde estaba el domicilio. Luego ahí ya hay un factor, digamos, negativo, poquitico pero negativo. Entonces la determinación local la que va haciendo ese tipo de conclusiones concretas, ¿sí? Va depurando, ¿sí? Depurando para escoger lo mejor. Profesor, es lo mismo que cuando nombra usted lo de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, ¿no? Sí, esa es la tabla, esta llamada tabla esmeraldina, que se le atribuye a Hermes, que decía el macrocosmo es igual a microcosmo, ¿sí? O sea, todo lo que está arriba es igual, reflejos aquí abajo, ¿sí? Esa es una correspondencia, analogía, que se trabaja muy bien en la astrología, ¿sí? La analogía misma. ¿Listo? Sí. Bueno, esta estructura me pareció muy bien, porque muestra el pastel, un pastel, donde usted va mirando cuál es lo más grande y cuál es lo más pequeño, en cuanto a altitud y amplitud o profundidad. Recuerde que las casas son fundamentales porque son el área de la actividad de la persona humana. Le siguen los signos, los planetas y los aspectos. Y culmina con la unidad del ser humano, ¿sí? Que está establecido acá. Las casas son un comportamiento. Los signos zodiacales son los rasgos que llaman la escuela genético, porque vienen de estructuras siderias, ¿sí? De constelaciones. Recuerde que esta astrología es muy tropical. Los planetas son funciones más vitales y la estructura de aspectos es una motivación básica. El círculo del centro es nuestro yo superior. Recuerde que la astrología es una ciencia de autoconocimiento para que ustedes se conozcan mejor, digamos, como cuerpo y como mente. Volvemos a verlas para que se la graben. Esa es un pastel, una rueda con sus respectivas ruedas que giran y van creando todo el destino de la persona, ¿sí? Un poco de historia. ¿Quién fue Morin? Bueno, Morin fue un médico, matemático que nació el 23 de febrero del 583. Murió el 6 de noviembre de 1656. ¿Qué lo convirtió a él ¿por qué pasó a la historia? Por un libro que escribió que se llama La Astrología Gálica,
o sea, la astrología francesa, gálica de Francia, en latín, Sí. mostrando de que ellos eran unos investigadores serios y consiguieron este tipo de libro en 26 capítulos. Está ya está en español, en una parte en inglés, en alemán, en francés, en latín, que fue su origen. Son 850 páginas. Cubre lo que se llama la astrología genealíaca, o sea, la astrología judiciaria, o astrología caracterológica, o astrología personal o psicológica. La astrología en sí, la astrología mundial, la astrología electiva. Es decir, maneja técnicas también de predicción. Esta es la cara de él, de la época. Este es el esquema de él. Podemos ver un esquema, lo que ya manejan un poquito. Mire cómo tenía la casa 12. Tenía 2, 4, 6, 7, 8, 9, incluido Quirón. ¿Sí? Que en la vida de él hay un libro que se llama Mi vida ante los astros, de él. Un pequeño librito donde él muestra que tuvo una época enfermo, unas enfermedades que le daba durísimo. Una época donde más lo matan, le pegaron un tiro para ponerse un lío de falda. Él dice que esto lo llevó a él a la medicina, a trabajos muy subordinados y no fue reconocido, a muchas envidias. Pero lo salvó de la vida porque mire la gente, mire esa conjunción de estos dos planetas. Esto le dio la genialidad del hombre en casa 12, que es la investigación, ¿sí? Sí. Y si usted mira la casa 12, el regente es Júpiter, ¿sí? Manda Júpiter ahí. Entonces Júpiter con el Sol está en una conjunción exacta, combusta. Casi Protección una, total. casi me combusta. Entonces fíjate que eso lo salvó de la muerte, él mismo dice en sus libros, ¿sí? Bueno, este es un genio de genios. Se le dio la genialidad y concibió el famoso libro La astrología gálica. Y hay traducciones. Hay traducción del libro 18, el 20, el 26, etcétera, etcétera. Es interesante. ¿Sí? ¿Un comentario? No. Ahora, tenía el regente, tenía la ascendente en Aries. La forma, él asesoró a Luis, él le anunció el nacimiento de Luis XIV. Pero asesoró a Luis XIII y a Luis XII, y a los Medici, Catalina de Medici. No fue un astrólogo de la corte. En esa época, la corte tenía sus astrólogos que eran sus asesores íntimos. Recuerde que cada rey tenía su médico y tenía su astrólogo de cabecera. Tal vez volveremos a lo mismo, que tenga cada uno su astrólogo de cabecera. Bueno, nosotros lo tenemos, nosotros lo tenemos. Bueno, me parece muy bien. Para mí, el profe Fernando es mi astrólogo de Bueno, sigamos con nuestro. La astrología gálica. Fue una familia modesta de él. Como que fue de Piscis, con ascendente Aries ajustado, Plutón y el estelio de la casa donde aparecen esa cantidad de planetas. Qué cosa tan impresionante, ¿no? En la historia de uno de los más grandes que ha tenido la humanidad en torno a la astrología. En esa época el matemático estudiaba medicina, matemático, teología, había varias carreras en una sola, se formaban en una formación profesional íntegra. Él se inspiró mucho en el escocés William Davison, un astrólogo muy famoso. Yo tengo un libro de él, extraordinario, sobre astrología electiva. Fue la protección de la reina María de Medici. Él le hizo el esquema de Luis XIV, dijo que iba a ser muy grande. Recuerde que los Luises en la Europa, en la Francia de la época, el más grande fue Luis XIV. Todas esas obras monumentales que se conocen, Versalles,
yo no sé qué, y este ven a Luis XIV. Fíjate que Morin proporcionó la base teórica de la lógica de la astrología, orgánica y coherente. ¿Por qué? Es que si pone usted a leer los textos de los árabes, que fueron los compiladores de la astrología medieval, hermética y todo eso, usted encuentra ahí que son puros aforismos, y no concuerda, uno le da con los aforismos, y los aforismos se cumplen unos sí, se cumplen otros no. Es decir, queda uno sí o no, y queda uno totalmente desorientado cuando interpreta una carta. Bueno, hay un historiador, Wilhelm Pich, hizo una historia de la astrología y dice que la suma astrológica, la verdadera enciclopedia de educados y capacitados, fue condensada en la astrología gálica. Recordemos que son 26 volúmenes, pero son pequeñitos, 820 páginas. El astrólogo de Henry Selvan, seudónimo de Antoine Blaise, este fue un autor de origen judío, fue un pionero de la investigación racional y estadística junto con Paul Choignard y fundador de una revista llamada La Determinación Astral, muy famoso por esa época a principios del siglo pasado. Pero lo más importante fue que escribió un libro que se llama La Teoría de las Determinaciones Astrológicas, que fue condensar en esa obra todo, digamos, el sumo de la interpretación de un esquema. ¿Cómo lo hizo? Fueron las famosas, perdón, antes de eso, dice que él mismo dice, a todos aquellos que nos interesamos en esos estudios, dice, el pasado nos ha legado la astrología gálica de Morin de Villafranche y el conocimiento que ha establecido para ver los principios de la ciencia astrológica, por el esmero y método con que ha profundizado la mayor parte de los problemas que ellos comportan en el sentido crítico. Morin aparece como el espíritu científico y talento más luminoso que se ha revelado en esta ciencia hasta aquí. Digamos que en 2000 años de historia de la astrología, Morin encabeza el primer lugar. Un autor que lo siguió mucho se llama Adolfo Weiss. Este librito llamado Astrología Racional, esto fue una publicación que lo hacían en Alemania, llamado Sillares de Astrología, y lo publicaba fueron 5 libros, pero estaban inspirados todo en la teoría de las determinaciones astrológicas de Morin de Villafranche, que era el astrólogo al servicio del cardenal Richelieu. ¿Se acuerda que en esa época los cardenales eran como los ministros, mandaban más que el mismo rey, determinaban todas las guerras y conflictos? Emigró por ser de origen judío, emigró a la Argentina y allá se radicó y publicaron este libro que se convirtió en la Biblia de la astrología. Es un libro que casi tiene 1000 hojas. Los que lo hemos leído o nos iniciamos con el libro de astrología han sido muy bienvenidos. Yo lo voy a incluir dentro de la bibliografía para que ustedes los tengan, por lo menos hasta lo tengan digital y tengan una biblioteca buena. En cualquier momento pueden consultar Astrología Racional, que tiene capítulos muy buenos. Los 5 primeros libros son 5 libros en uno solo, un tomo grandísimo, pero los 3 primeros libros son los fundamentales. El 4º y el 5º está dedicado mucho a la matemática de direcciones primarias y secundarias. En cambio el 1º, el 2º y 3º está dedicado a la naturaleza esencial de las determinaciones astrológicas. Este es el esquema de Adolfo Weiss. Él nació, podemos ver que él nació en esta población. Los de Polonia antiguamente era el reino austriaco, alemán. Podemos ver que estos tipos de astrólogos tuvieron que emigrar, dada la condición judía,
Y Ahí estaba la migración de Marte con Júpiter, ¿no? sí, no, y los planetas estos que tienen acá, Marte con Júpiter en casa nueve. ya es sobre todo Venus, que en Libra, que le hace que el exilio es favorable para él, ¿sí? Era más favorable vivir en el exilio. El regente es Urano y está en la casa 9. Y el regente de la casa 9 es Venus, que está ahí mismo en su domicilio. Luego están ahí muy afines, esa conjunción, y todos están en conjunto. Urano, Plutón. No. Fíjate que se cumple la misma cuadratura, pero la misma conjunción de Urano con Mercurio. Mercurio. Las conjunciones son de genios cuando se producen. Se las voy a mostrar en más de una. Véanlo como una constante de personas genios. Si ustedes la tienen, si ustedes las tienen, son genios. Yo sé que una de ustedes tiene esa conjunción. Una de ustedes tiene esa. No sé, eso sí se los dejo a ustedes. Bueno, sigamos con nuestro estudio. Cefarial. Bueno, Alan Leo y Cefarial fueron los que promovieron el siglo pasado, la astrología. Alan Leo le conocen como el divulgador de la astrología moderna. Pero Cefarial era muy serio, sumamente serio. Escribió un libro que se llama, primero se puso el nombre de un ángel del libro apócrifo de Enoch llamado Cefarial. Era teósofo como casi toda la mayoría de los astrólogos de esa época. Sin embargo, el manual de astrología es como la obra fundamental. La he incluido en la bibliografía que les voy a entregar. Este es el esquema de Cefarial. ¿Alguien puede detectar alguna cosita así el repaso pantallazo? Urano. Recuerde que Urano es la astrología. ¿Sí? Sí. La posición al ascendente. Pero el trigo lo que tiene con Saturno, ¿sí? Y que es corregente que es corregente del ascendente. Podemos ver ese trigo lo que facilita sus estudios, ¿sí? Pero podemos ver también el misticismo del hombre con la conjunción que tiene acá de Sol con Neptuno, ¿sí? Mira el misticismo de ellos, ¿sí? La fe, la dedicación que se hacían, extraordinaria para esa época, ¿sí? Fueron unos personajes que en el fondo eran grandes espíritus, ¿sí? Sigamos con nuestro estudio. Cefarial dice, la lectura del libro, como se los dejo, ¿cómo interpreta un esquema? Entonces él lo interpreta por capítulo. Hay 14 capítulos. Por ejemplo, la forma del cuerpo humano y sus efectos y accidentes, que leer todo el capítulo 1. La constitución física, los defectos físicos, las cualidades y enfermedades mentales, 4. Para mirar la fortuna financiera, pues tiene que ser el capítulo 5. El rango, la posición. Podemos ir mirando que lo está analizando por casa, ¿sí? La profesión o ocupación. El matrimonio, casa 7. Los hijos, casa 5. Los amigos sería la casa 11. Los enemigos, la casa 12. Simpatías y antipatías mirarían a la luna, a Venus, los planetas personales. Los cambios, los viajes, las travesías, pues me inclinaría que mirara allá la casa 3 y 9. Y el tipo de muerte es la casa 8. Fíjate, ese método, pues un poquito desordenado, ¿sí? Y muy recargado, no sé, porque uno termina no haciendo una síntesis. Este es, lo dejé porque este es de los últimos, Juan Jerónimo Blinone, conocido como Jerry. Este nació en Buenos Aires, ha sido lingüista, director teatral, cinematográfico, astrólogo argentino y fue director del Centro Astrológico de Buenos Aires. Escribió un libro muy extraordinario que se llama Manual de Técnicas de Síntesis Astrológica. Hay otros artículos de él, pero es el completo. Bueno, este es el esquema de él.
¿Pueden ver algo resaltando en él? Yo lo acerco, que le llame la atención. Pues por lingüista, mire, lingüista y el sol con Mercurio. Géminis. Perfecto. ¿Qué más? Una conjunción muy exacta, ¿no? La mamá era de ascendencia americana, o es, ¿sí? Papá argentino. Y el Saturno también hay en Acuario. Ajá. Tiene un Urano en casa 3 en conjunción con la Luna. Luego lo hace ser muy prolífico en esa parte, un escritor muy prolífico. Y tiene su Urano en conjunción con Plutón, muy cerca de la casa 4. Y el aspectario que manda al medio cielo, que es el escenario teatral de los personajes, como la casa 7 que está vacía pero obedece a Júpiter, y Júpiter está arriba en la casa 9, que lo hace manejar idiomas. ¿Quién tiene un perro ladrando? Yo tengo el perro. Profe. Yo tengo el perro. Horus. Pues ya, bueno, la guía de interpretación, la guía para interpretación de ese libro, que se los dejo también, es utilizar fórmulas como una especie de aforismo, pero mucho más aterrizados, más lógicos. Maneja un cuestionario de 16 aspectos que hay que tener en cuenta para la interpretación. Y uno los va diligenciando y los va calificando. Porque hay unas tablas de valoraciones que le permiten, pues, medir el esquema en sí, y al final uno termina si es un esquema prometedor o un esquema que no promete, ¿sí? Porque ¿Es esquema, de Brignoles? sí, de Brignoles. Hay una sugerencia, hay una ayuda. El libro termina con unos verbos, pero Dice mucho los verbos, sí. bárbaro, qué cosa tan impresionante. Bárbaro, sí. Lo de Ricardo Dumont, fue un contador, pero fue un gran astrólogo, dirigió el Centro de Buenos Aires. ¿Qué podemos mirar? El libro fundamental, tiene 2 libros, que es el famoso libro que se llama Manual de Astrología, Sí. y Manual de Técnicas Predictivas. Le voy a dejar el Manual de Astrología porque es la guía, muchos se guían por ese libro para aprender astrología. Entonces mire el elemento bibliográfico que será fundamental. Este es el esquema de él. Supuesta no tenía la hora, pero supuse una hora. Él hace una población más rara ahí que de Argentina. ¿Qué pueden ver ahí significativo del hombre, sí? Que le llaman la atención. Triángulo de agua fuerte. De agua. Los signos de agua, Plutón. Es el triángulo con el nodo. Pero yo lo veo fuego también en tierra. Recuerde que fue contador, ¿sí? Y los contadores cuentan. Y cuentan la tierra, ¿no? Cuentan los bienes y los ingresos y todo eso. Bueno, hay que mirar el Urano bien con Saturno, bien estructurado. Bien con Saturno, sí. Ese Urano con Saturno hace personas muy, digamos, científicas, buscadoras, etc. Y un Júpiter muy bueno, perdón, un Sol pues no veo así, sin aspecto fuerte de Júpiter, el Sol no. Sin embargo, pues un hombre con Venus, conjunción con Júpiter en casa 1. Tal vez eso le dio esa riqueza y concibió astrológicamente 2 libros fundamentales, básicos, ¿no? Son unos libros guías que usted los tendrá toda la vida. Las obras de él, el Manual de Astrología, editorial Sillo, Kier, la astrología predictiva, las tablas de casas ococéntricas yo las tengo, y una revista de astrología que es la del Centro Astrológico, donde tenía unos artículos. Este es digamos, la metodología que establece para la interpretación de una carta astrológica.
hay que tener en cuenta las dignidades y dignidades planetarias, el disposición de los planetas, la recesión mutua. Todo eso se aprende en esos libros, ¿sí? La división hemisférica, horizonte, meridiano, el regente de la casa, la determinación foscales, el énfasis hemisférico, la preponderancia por elemento, por cualidad o modo, por expresión por casa o por aspecto, carencia por elemento. Otros principales determinantes focales son las formas que toman los aspectos, como gran trigo, la T cuadrada, el estelio, los modelos planetarios, el planeta guía, el planeta explorador, el famoso Yod, o el dedo de Dios, la relación Sol-Luna, y después va mirando los planetas que asciendan, los planetas cercanos al medio cielo, los planetas estacionarios, los planetas más afectados, los planetas retrógrados. Fíjate que hay una cantidad de elementos a tener en cuenta que producen aparentemente desorden, pero hay que verlos. Lo que pasa es que necesitamos un orden metodológico y cogemos un esquema y lo descomponemos empezando por nosotros mismos. Él también mira lo que son los signos intersectados, que son muy famosos. Recuerden que a veces ustedes encuentran en una casa 2 signos y no saben cómo interpretarlos. Hay ciertos grados críticos. Hay las famosas estrellas fijas, que son otros soles. Con base a eso se entra a 2 aspectos: la interpretación general y la interpretación en detalle. Este es de origen belga. Tienen los siguientes libros: Manual Práctico de Astrología, que se los dejo, el mismo que el arte de la interpretación astrológica, que se los dejo. Se llama Georges Antares, es un seudónimo, no recuerdo el nombre. Algunos decían que con el libro Manual Práctico tenía uno, no necesitaba más aprender astrología, con eso tenía. Él dice que el objetivo era hacer una obra para el trabajo del practicante y que ayude al estudiante a aprender más provechoso y rápidamente. Por eso se dedicó a condensar un espacio reducido de la quinta esencia de la enseñanza astrológica antigua y moderna. Este es el esquema de Antares, Georges Antares. Todos estos datos los saco de Astrodata, es una página que tiene miles de datos de personas de toda profesión. Este es de astrólogos, ¿sí? ¿Qué pueden ver ahí? De Antares. La influencia de Urano es muy importante en los grandes astrólogos, ¿sí? Por ejemplo, aquí arrasa con una conjunción con Júpiter y muy probable el nodo, la luna, muy probable el nodo. Pero esta conjunción enriquece mucho de los aspectos filosóficos, como él lo plantea, ¿sí? Como una enseñanza filosófica. Quizás ahí y la figura de un Venus en casa 12 que lo hizo ser investigado. Recuerden que la casa 12 también es de investigación, ¿sí? No es solamente la sombra, el destierro, hospitales, clínicas. Bueno, a algunos nos ha tocado eso, el caso mío, ¿sí? Pero otros lo tienen es para fomentar la investigación. Estos son los modelos que hay que tener en cuenta, la simbólica que hay que retenerla. Recuerde que esto es un lenguaje astral, sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Algunos han mostrado que el primer zodiaco está en el famoso zodiaco de Dendera, en uno de los monumentos egipcios más famosos en esa zona y que data de hace 2500 años. El primer horóscopo. Pero eso no, eso siguen apareciendo por todos lados, ¿sí? El lenguaje se pierde, el lenguaje mismo que tiene el símbolo es un lenguaje muy botánico, o sea, muy arqueométrico. Son las casas, van numeradas. Esta es la simbólica de los planetas que hay que tener en cuenta. Algunos han tenido transformación como Plutón, que hay 7 formas de escribirlo. Hay que tener, estos son los 4 elementos básicos del alfabeto, que son los planetas. Planetas desde Mercurio, Sol, la Luna,
los signos Libra, Escorpio, Sagitario, las casas 1, 2, 3 y los aspectos que se forman entre los planetas con las casas. Así de sencillo. 4 elementos que usted tiene que combinarlos por todos lados. Hay unas formas muy bonitas, hay unas tablas gráficas que permiten interpretar, retener. Por ejemplo, está muy bonita, esta la pusieron en nuestra página web, ¿sí? Donde muestra retienen ustedes significados del signo, hacen analogía al símbolo y va reteniendo cada signo. Mire. Y supuesto también su relación con las casas. Todo esto va ayudando a ustedes a ir reteniendo, porque la astrología se aprende así, con dedicación. Las casas astrológicas que van de la 1 a la 12. Hay que tener en cuenta, estas son las famosas dignidades que se hablan. Aquí está el domicilio nomás, porque cada signo tiene un planeta, recuerden, cada signo tiene un planeta, ahí comienza el verdadero lenguaje, ¿sí? Hay muchas formas de dibujarlos, algunos muy artísticos, hermosos, hay unas láminas y esquemas bellos, hermosos, hay un arte en torno a eso. Vemos que se aplican hasta relojes, lapiceros, banderas, etc. ¿Alguna pregunta? Continuamos porque el tiempo es muy corto. Bibliografía. Voy a hablar de bibliografía antes de hablar de software. Ayúdenme ustedes a escoger qué libro le podemos enviar a todos ustedes. Está, pero le pongo ahora sí. Aprende astrología de Mario Mars y Joan Maguire. ¿Escucho? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Sí, ese. Bueno. Los de Claudia, profe. Aprende astrología, Mario Mars. Estos son dedicados a interpretación de una carta natal. Astrología hermética, no. La judiciaria, ¿por qué la escogí? Porque tiene algo muy bueno, el único autor que tocó el origen de las casas derivadas. Y esto cada día está cogiendo más fuerza. Astrología racional, que se las dejo para que la tengan ahí. Muy pesada. No, pero se la dejo ahí para que la tengan en cualquier momento la pueden consultar. Astrología, psicología, los 4 elementos, de Steven Arroyo. Sí, Esto es para mirar los elementos. Curso de astrología tomo 1 de Claudia Sicri y 2 autoras más. Porque es didáctico, vamos a abrir uno que otro. El arte de la interpretación astrológica de Antares. Recuerde que voy a abrirlo para que lo vean. Esta es el arte. Wow. Esto tiene alrededor de 400 hojas. Pero es extraordinario porque entra mucho detalle en la buena interpretación. Recomiendo, pues, sí, los que lo queremos leer, volver a leerlo. Esto yo no lo he leído. Tienen que leerlo, pero antes de eso tienen que primero leer Manual práctico de astrología. Primero para Antares. Recuerde que Antares es de los clásicos. Este es el primero que debe leer, porque esta es la base y ya les enseñé la metodología por capítulo. Creo que leí la metodología. Muy bueno, excelente. Es una tradición extraordinaria, una síntesis extraordinaria que hace. Recomendado uno más. No vayan a imprimirlo. Sigamos con nuestro. El problema de Claudia Sicri es que, como fue
escaneado en papel ese transparente, entonces les pueden imprimirlo, pero también pueden verlo en el computador. O comprarlo originales. Ajá. Ya van 3, aquí hay 2 nomás, pero son muy buenos. Utilizan una metodología pero muy práctica, lección por lección, como a ustedes les gusta, como la mecánica popular de la época. Aprenda inglés, aprenda cursos de radio que tenían lección, Bota con sus cursos de tarot. Así, este es muy parecido, porque tiene las lecciones muy bien estructuradas. Recomendado. Aprenderán rápido. Hay 2, de 3. Hallie Judy dejó un libro muy hermoso. Sí, dejó un libro muy hermoso, pero hermoso sería tenerlo uno en a color, ¿sí? Porque está muy graficado a color y muy bonito. Mire, le voy a mostrar cómo este libro tan bonito. Y va explicando cada área, ¿sí? Como una especie de diccionario. De los signos, de los planetas, sus correspondencias, sus analogías. Y es un libro extenso. Tiene casi 400 hojas también. Se llama La Biblia. Se los dejo para que lo tengan ahí. La Biblia de la Astrología de Judy Hart. Las llaves de la astrología es un libro de 2 alemanes, pero como de origen árabe. Pero es un libro guía, son de puros conceptos y claves que hay que tener en cuenta. Pero es un libro para ya cuando tengan mucha práctica. Este libro es una guía para repasar muchas cosas. Como las guías que hacíamos yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, Leo, presente, exaltación, una ficha, Fichas. símbolo, correlaciones físicas, arquetipos, explicación, ¿sí? Y así por signos, por planetas, por casa, muy bueno, muy bonito. Me pareció a mí. Pero ahora quedó, profe, esa digamos esa metodología, ese lenguaje lo usa también Claudia, pero no está en tabla, pero ella usa también mucho eso. Perfecto. Ahora que ve la información que muestra. Bueno, manual de astrología moderna, que eso sí no debe faltar debajo de la cama, o al lado de la cama, o debajo de la almohada, o en la mesa de noche. Porque es un manual que tienen que estar leyendo poco a poco. Son alrededor de casi 500 hojas. Es un libro muy escaso y está en el orden de los 250.000 pesos. Y lo llegan a conseguir. Es muy caro. Pero las tablas son extraordinarias sobre el significado de signos, de planetas, de todo. A partir de Profe, quedan 4 minutos. Bueno. Sí, manual de la interpretación, manual de astrología. Este es base, porque con eso vamos a sacar una metodología. El manual de la interpretación de la carta natal. Clave, muy clave. ¿Listo? En esto hay una metodología. Este libro es clave. Tenerlo es un manual corto, no supera las 200 hojas. Fundamental. Bueno, todo eso se lo voy a mandar a través de una página web, porque esto pesa 1 giga. No más, el libro. Bueno, el software. Nos vamos para el software. Y vamos a extender un poquito, unos 10 minutos más. Software. El software que vamos a dar es el Meridian, que es este. Lo conocemos, este es una belleza de software. Gastaría horas explicándole todas las aplicaciones que tiene. Eso se trabaja con módulos. Y cómo se concibe esto. Entonces, aquí están los módulos. Entonces, fíjate que cada uno es un módulo para mirar la natal.
para mirar retornos, o sea, revoluciones, no solamente del Sol, sino de otros planetas, para mirar tránsitos, para mirar toda la parte progresiva, la parte electiva, las lunaciones, armónicas. Hay 23 módulos que les voy a instalar. Otros hay que comprarlos, ¿sí? Ya que los venden en su versión original. Este es el famoso Meridian, uno de los mejores, está en español. Uno de los mejores software, y si algún día lo empiezan a manejar, excelente. Estaría muy satisfecho que ustedes los tengan y los practiquen. ¿Cómo haré para instalarle eso? Se maneja una máquina virtual. Voy a abrirle qué es una máquina virtual. Una máquina virtual es una máquina que se puede instalar en cualquier computador, siempre y cuando haya memoria, por supuesto. Pero cualquier computador, tanto de Windows como el de lenguaje del iPad, de la Mac, el de Apple. Entonces, se trabaja a través de un programa que se llama Oracle VirtualBox. Vamos a abrirlo para que vean cómo es el VirtualBox. Este es el famoso VirtualBox. Así sale y uno le va instalando a medida que uno puede instalar estos software, otro software distinto al software de Windows. Este es Windows, vamos a mirar Windows. Entonces, pues, vamos a inicio a que nos vaya hasta la máquina virtual y ahí nos muestra qué programas. Esta máquina virtual se diseñó para Windows XP. Este equipo es Windows 10, pero yo puedo trabajar Windows anteriores en un Windows XP, en un Windows 10, perdón. ¿Cómo lo hago? A través de la máquina virtual, VirtualBox se llama. Entonces, por ejemplo, aquí ya entro en la máquina virtual en Windows XP. Entonces ya el mismo pues tendrá su espera. Hay que tener paciencia, estos programas no tienen la misma velocidad de los que tienen ahora. En Windows P pues eran unos mejores, pero ahora son súper veloces. Ahí se está cargando y sale esta pantalla conocida, y aquí tengo los programas, ¿sí? ¿Qué programas tengo? Tengo Astrocora, que es de Uber, Galarwin, Megastar, Polaris, Zodiac, y aquí le voy a instalar el Meridian 8, pero el tiempo no alcanza. Me retiro de acá. Este es el famoso máquina virtual, y ahí pueden tener los programas viejitos pero activos y muy buenos. Eso sí, no se arrepienten del programa. Es que no hubo continuidad, o el mismo software lo desplazó por la obsolescencia que hay en los programas como en equipos. Salimos de eso. Cuando se trabaja con eso se puede trabajar los dos sistemas fácilmente por una barra que hay en la parte inferior. Aquí nos retiramos, pero ¿cómo llegamos allá? Entonces, ¿qué le voy a mostrar? La próxima clase es instalar, cómo se instala en un equipo el Zodiac. Entonces, ¿cómo se instala? Entonces, aquí está. El Zodiac pesa 7.61 gigas. O sea, hay que mandarlo por una página con Transfer, creo que Transfer lo puede mandar. Ustedes tienen que descargarlo en sus equipos y tenerlos ahí. Este es el famoso VirtualBox. Hay que instalarlo, esta es la última versión. No pasa con las anteriores. Este es el software que hay que tener. Lo voy a instalar acá para que vean que es lo más sencillo, ¿no? Lo voy a actualizar. El que vieron ustedes es el mismo que voy a actualizar. Y hay un video donde explica esto, ¿sí? Este es puro NES, y listo, se instala y punto. No tiene ninguna otra ciencia. Y aquí actualiza el Virtual. Con este programita es lo que me permite meterme y crear los programas en esa máquina, ¿sí? Entonces,
¿Listo? En el programa original del Zodiac solamente llegaba a 4 gigas. Como yo le metí varios programas, entonces tienen 7 gigas. O sea, aquí encuentra todos los programas, incluso el Meridian. Lo voy a instalar el Meridian 8 para que simplemente al instalar el programa viene a funcionar Meridian y no tengan problemas, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí ya actualizó. Este es el famoso, lo actualiza. Y listo. Eso es todo. El otro programa que vamos a manejar es el Zodiac, pero toca con la máquina virtual. Por supuesto, los que no tengan, también dejo el CQ y el SolarFi, porque algunas cosas vamos a manejar con el SolarFi, algunas cositas, porque permite interpretarme o ver, visualizar mejor los esquemas. Ese es el SolarFi. ¿Alguna pregunta para terminar? Voy a compartir pantalla. La pregunta sería para las personas que son principiantes, ¿cómo se sienten frente al programa, a lo que se va a desarrollar? Os escucho y yo veo. Gracias. Gracias, empanadas. Elizabeth, creo. Bueno, yo he tratado de que aprendan, así sea ignorantes en esto, que comiencen de cero. ¿Por qué? Porque es que uno motiva a que vean videos. En internet tienen muchos recursos y se necesita disciplina para uno estar constantemente uno aprendiendo, ¿no? Entonces, este es un sistema de enseñarles a investigar rápido y no demorarse tantas horas, o necesitaremos 1000 horas para tener una base astrológica. Unos tenemos son años. Yo llevo 50 años y todos los días aprendo más, otra cosa más y más y más, y nunca dejo de aprender, ¿sí? Esto implicaría unas 100.000 horas y todavía que es insuficiente, ¿sí? Así que yo recomiendo no sé, empezar con los que no saben nada, pues aprender a tener un cuestionario y nosotros lo resolvemos, ¿sí? De preguntas, ¿sí? Y lo llevaremos extra clase. Sería uno de los objetivos. Revisar el alfabeto astrológico. Sí, los elementos básicos, sí. Los elementos básicos, porque ya los estuvimos repasando en las semanas anteriores. Sí. Y están ahí las presentaciones, los PDF. Para los que quieran, entonces están en la página que pueden volver a poner. Porque repetir, a veces ustedes se cansan mucho y ya saben muchas cosas, ¿sí? Entonces, no sé, de los nuevos, ¿quiénes están? Vamos a hacer un repaso. Así. Yo pido la palabra. Sí, tranquilo. Voy a frenar la grabación. Un momentico. No, ni la inicié. Así, 1 hora 13 minutos.